¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Ricardo García Santander. Bienvenidos a Desafíos. Este es el primero de dos programas especiales que vamos a dedicar a un tema complejo, delicado, que nos presenta estadísticas que lamentablemente se incrementan año con año, que impactan directamente con las estadísticas del crecimiento económico y que terminan con el cierre de empresas, con despidos de muchas personas que trabajaron por años en estas mismas empresas y obviamente otros factores que vamos a analizar esta noche. ¿De qué estoy hablando? Del contrabando. Así es, con las cifras que hemos escuchado recientemente, queremos conocer esta noche cuáles son las políticas que está implementando la SAT, porque estamos a días de que se pueda firmar una política presentada justamente para luchar contra la defraudación aduanera y el contrabando. ¿Qué dice Así es? Que ha presentado recientemente un informe que lo viene realizando de hace varios años y que habla justamente sobre el tema. ¿Y cuál es la opinión de algunos de los sectores que obviamente agrupa a empresarios guatemaltecos como a Gexport? Eso vamos a abordar esta noche. Veamos lo siguiente, cifras estadísticas y luego los entrevistados. Estructuras bien organizadas, millones de quetzales involucrados, engaño a los consumidores, daño a la economía nacional. Todo esto y más involucra el contrabando. Por años, este delito ha sido el dolor de cabeza de los empresarios. Según un estudio presentado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Así es, al menos el 50% del valor de la producción nacional pertenece a este tipo de comercio. La meta de recaudación en comercio exterior para este 2017 es de 17.334 millones de quetzales, pero ¿logrará la Intendencia de Aduanas llegar a esta meta a pesar del contrabando y la defraudación aduanera? Según las autoridades, están planteando varias estrategias para lograrlo, en especial tomando en cuenta que se estima que hay 128 cruces vehiculares no controlados y 11 cruces fluviales, de los cuales cada vez ingresa más mercadería ilegal. Temas como el tipo de cambio han oscurecido más el panorama de estos puntos, en especial de México, de los cuales muchos de los empresarios se quejan de una competencia desleal. ¿Cuáles son las últimas acciones que los involucrados están haciendo en este tema? Descúbralo hoy. Para Desafíos, Mónica Obando. Indudablemente el tema es complejo, delicado, hemos escuchado numerosas denuncias de distintos sectores vinculados a lo que implica y a lo que trae el contrabando a nuestro país y me da mucho gusto presentar en este, que es el primer programa de varios que vamos a realizar para analizar el tema porque realmente reviste gravedad para la economía guatemalteca. Está con nosotros Werner Ovalle Ramírez, intendente de aduanas, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros en este programa. ¿Qué tan complejo es el tema del contrabando hoy por hoy en el país? El tema de contrabando tiene una complejidad bastante grande, no solo viéndolo desde la perspectiva económica, el cual nos afecta en la recaudación de los tributos de comercio exterior, sino también algunos efectos que tiene en el tema de seguridad y otros en el tema de salud y obviamente que afectan a la población ciudadana. Es un tema complejo, como vemos en varias aristas. Cuéntenos de las acciones, de los últimos operativos. ¿Qué ha pasado en este primer semestre del año con los trabajos de la SAT justamente en relación al tema contrabando? Sí, precisamente en el marco de la Ley 37-2016, que es para fortalecer la transparencia de la SAT, se determina que la Superintendencia de Administración Tributaria va a ser el ente rector de la lucha contra el contrabando. Exactamente. Y es por ello que se han generado una serie de esfuerzos a nivel estratégico y a nivel operativo para hacer frente a este flagelo. En términos estratégicos, comentar que se creó un departamento de lucha contra el contrabando y defraudación aduanera en el marco de la Intendencia de Aduanas. Y esto con el objetivo de generar todas esas estrategias y darle seguimiento a todo lo que se determina al alto nivel por medio de los ministros que participan en el Consejo Interinstitucional. Señor Intendente, el tema de las aduanas, ¿qué tan complicado es? Porque realmente en distintos foros y espacios donde discutimos el tema, consideramos que este es un punto complejo, ¿verdad? ¿Cómo está hoy por hoy la estrategia, las políticas, los ejes de acción para trabajar con el tema de aduanas y el control de las mismas? Sí, el tema de aduanas ha sido una de las áreas bastante señaladas en la Intendencia, en la SAT. Obviamente hay que tomar el referente que aquí se dio la crisis institucional del 2015 y eso nos ha incentivado a que sea una de las áreas donde el superintendente Juan Francisco Solórzano Fopa está girando todas las instrucciones para fortalecer. Estamos apostando en la tecnología, en generar los mecanismos de confiabilidad para el personal que es miembro de aduanas. Estamos haciendo toda una política de rotación
Estamos apostando en la capacitación del personal y esto bajo un enfoque, uno, de generar una confianza con todos los operadores de la cadena logística que participan en el comercio exterior, pero por otro lado también el recuperar la moral y la confianza de los funcionarios de la SAT, que con los hechos que sucedieron en 2015 se vio bastante afectada. ¿Cuáles son las áreas más vulnerables para la entrada de mercancía ilícita en el país? ¿Son las aduanas? ¿Es la zona fronteriza con México? ¿En alguna otra región? ¿Qué puntos, digamos, son los focos rojos que ustedes detectan? Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. Por un lado, el tema de contrabando, que obviamente son todas las mercancías que están ingresando por cruces vehiculares no controlados. Al día de hoy tenemos identificados 128. Y esto versus a 20 aduanas que están formalmente establecidas. La defraudación es otra actividad que está afectando al Estado en la recaudación, y esto por actividades de subvaluación de las mercancías o la mala clasificación que hacen muchos de los importadores con ánimo de defraudar al Estado. Entonces vemos un efecto bastante negativo desde dos actividades que yo en lo personal no me enfocaría solo al contrabando, sino que también el ir visualizando cómo nos afecta la defraudación a nivel de la recaudación. Y ahí viene el tema importante, porque no se trata solamente, bueno, ingresó la mercancía, pero ¿qué pasa con esa cantidad de comercios que justamente lucran con la venta de esta mercancía que ingresó de manera ilícita, que no pagan impuestos y que obviamente están vendiendo productos de contrabando? También hay controles que obviamente se deben intensificar en esas áreas. Sí, en ese sentido, comentarle que existe una comisión interinstitucional contra el contrabando, el cual está conformado por el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, el MAGA, el Ministerio de la Defensa Nacional y SAT, que es quien la coordina. Y en ese sentido, junto con el Ministerio Público, se están generando una serie de operativos de acuerdo a la información que muchos de las gremiales y sectores nos han compartido, que les afecta en su día a día, que está generando una competencia desleal, y eso nos ha ayudado y permitido generar acciones bastante concretas en las diferentes áreas. Esto viéndolo en la perspectiva nacional, pero en el tema bilateral también hemos generado coordinaciones con aduanas de México, se han realizado algunos operativos conjuntos donde ha tenido resultados positivos, y en el marco internacional, en acompañamiento y en las políticas que dicta la Organización Mundial de Aduanas, se han generado también operativos conjuntos. ¿Qué pasa con los procesos? Porque una vez que es detectado el delito, con todos los que están involucrados, obviamente, porque son varias áreas las que pueden estar allí involucradas en el tema, ¿cómo avanzan esos procesos una vez que se detecta, que se denuncia y que se puede llegar hasta la captura de estas personas? Sí, hemos tenido una serie de acciones, de operativos donde se han decomisado una cantidad de mercancías, que ahora un problema que nos genera es que las bodegas de nuestras aduanas están ya abarrotadas, saturadas por tanta mercancía, pero también han habido capturas en diferentes operativos, y ahora lo que se está trabajando junto al Ministerio Público es, bajo la lógica y perspectiva de una persecución penal estratégica, el desarticular algunas estructuras que están trabajando en aras del contrabando y también la defraudación. Bueno, por último, Intendente, ¿cómo termina este 2017 en esta lucha, en un tema complejo, delicado, el que hoy estamos abordando, el contrabando en nuestro país? ¿Qué planes o cómo visualizan ustedes que va a terminar este año 2017 en esta materia? Estamos próximos a la firma de la Política Nacional de Lucha contra la defraudación aduanera y el contrabando, la cual ya está en la Secretaría General para aprobación del señor presidente, y esto nos va a permitir el generar, uno, el fortalecimiento del trabajo interinstitucional entre las instituciones que tienen las funciones y competencias, pero también el generar acciones y líneas de acción a mediano y largo plazo para hacer frente a este flagelo. Yo creo que es importante el hacer énfasis que este es un esfuerzo que no solo tiene que ser del Estado, sino que tenemos que verlo desde la perspectiva integral, donde el sector privado también se tiene que involucrar en esta lucha por medio de darnos información, el acercarse a SAT, acercarse a las instituciones de COINCON para que nosotros podamos generar todos los operativos y las líneas estratégicas que sean necesarias. Le agradecemos muchísimo a Werner Ovalle Ramírez, Intendente de Aduanas. Con él abríamos este programa para poder abordar este tema. Ha sido muy amable por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Tenemos más opiniones, más analistas. ¿Qué implica realmente el contrabando para el país? Luego de la pausa seguimos abordando este tema. Somos noticias, somos Guatevisión. Noticiero Guatevisión en sus emisiones fin de semana a las 8 de la noche. Noticiero Sábado, la noticia más completa con nuestro equipo profesional de reporteros. Noticiero Dominical,
con la información más relevante de la semana y el análisis en frío de nuestro director editorial, Haroldo Sánchez. La gente ya está harta de tantos hechos de violencia. Mantente informado con Noticiero Guatevisión en sus emisiones fin de semana a las 8 de la noche, solo por Guatevisión, lo mejor que ves. Vive una noche de boleros y comicidad con Los Tres Reyes y Tony Balardi. 28 de julio, Hotel Las Américas. Gana tus entradas. Envía Reyes al 5045. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Con los mejores profesionales a tu servicio. Guatevisión, acompañando a toda la nación. Tú eres parte de nuestra familia. Siempre estamos pensando en lo que tú necesitas. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión, más variedad en nuestra programación. Si buscas algo distinto, eso es Guatevisión. Una ventana para el talento nacional. Una ventana de todo lo que sucede. Guatevisión, acompañando a toda la nación. Todo lo hacemos por ti. Desde que amanece hasta que anochece. Guatevisión, lo mejor que ves. 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 Esta noche estamos hablando de lo que significa, de lo que implica el contrabando, la defraudación aduanera al país en muchos sentidos, y me da mucho gusto presentar a quien nos acompaña en este programa. Está con nosotros Mariano Rayo, que es consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Mariano, buenas noches. Gracias, Ricardo. Gracias por estar con nosotros. Un tema importante para poner sobre la mesa tu experiencia, el trabajo que como así es también han realizado a través de un estudio que habla justamente de cifras, de estadísticas, de lo que realmente implica el contrabando para el país. Efectivamente, nosotros desde el año 2012 iniciamos una línea de investigación permanente sobre economía criminal y nos hemos enfocado en particular en el contrabando y la defraudación aduanera. Hemos hecho 4 estudios, 3 nacionales y 1 regional, y en el último que publicamos a inicios del presente año, pues hicimos un énfasis en contrabando, pero en particular en defraudación aduanera, porque esos cálculos y estimaciones todavía no estaban. Bueno, indudablemente, como tú dices, dentro de los delitos, de la economía, este es uno de los que más le pega al país. ¿Por qué? Porque es tan complejo erradicar y aunque hay denuncias y aunque hay investigaciones, el tema sigue ahí latente. Defraudación y contrabando aduaneros tienen un impacto directo en las finanzas públicas, pero ya desagregándolo lo tenemos que ver desde la perspectiva de seguridad. Bien. ¿Y por qué seguridad en el tema contrabando? Porque, por ejemplo, si se contrabandean productos alimenticios, muchos de ellos vienen vencidos, casi a vencer, no cumplen normas sanitarias y representan un riesgo a la salud de las personas. En temas, por ejemplo, de seguridad también hay mucho contrabando de material bélico, de trasiego de ilícitos, y por lo tanto el contrabando hay que verlo desde la perspectiva de seguridad, pero también como una competencia desleal. La mayoría de productos, más bien los productos que entran por contrabando, no pagan impuestos, no tienen cargas sociales, nada, y entonces afectan directamente a los productores guatemaltecos, en particular al pequeño y mediano, que tenemos casos donde hay industrias que han perdido hasta el 70-80% del mercado que antes proveían. ¿Podríamos decir, Mariano, que la principal fuente de la economía informal es la mercancía que entra por contrabando? En mercados cantonales, en municipios fronterizos, sí.
Ya también al interior de la República encontramos, aunque no con esa envergadura que en los municipios fronterizos. ¿Qué pasa con países? Porque decían que este estudio ha sido compartido también con algunas otras regiones, con los controles del otro lado, ¿verdad? Estamos hablando de México y de algunas otras regiones, obviamente, donde están los puntos más vulnerables. Recién nos precisaba el intendente de aduana. ¿Qué pasa con las políticas del otro lado? Bueno, hay que ser muy sinceros. Muchas veces cuando vamos a discutir con tanques de pensamiento o funcionarios de otros países, se hacen de la vista gorda. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de cómo muchas veces esos países y sus autoridades facilitan el ingreso ilegal de productos de sus países, de sus productores, a un mercado con una capacidad de pago mucho más grande como el guatemalteco. Eso lo hemos identificado en México, Belice, Honduras, El Salvador, incluso en Nicaragua, donde desde ahí o Costa Rica vienen productos que entran por contrabando a Guatemala o por defraudación aduanera. Mariano, el delito lo conocíamos, sin embargo, a partir del caso La Línea, hace poco más de 2 años, como que recobra especial importancia la situación de las aduanas, el personal que trabaja dentro de estas aduanas, por supuesto, y que también presta labores en la SAD, aquí en la capital. ¿Qué pasó a partir de La Línea con este tema? ¿Simplemente se reveló más de lo que había? ¿Se incrementó? ¿Se ha logrado disminuir de alguna forma? ¿Qué opinan ustedes? La línea lo que hace es evidenciar lo que era un secreto a voces, y ese es un problema de defraudación aduanera. Recordemos, la línea destapa los problemas de la defraudación aduanera, y ahí, hablando de números, debemos reconocer la labor de las actuales autoridades de la SAT, que nos permitieron el año pasado ingresar a sus bases de datos, a la CICIG, que nos permitió conocer sus expedientes, y pudimos hacer la primera estimación de defraudación aduanera que está ocurriendo en Guatemala. Llegamos a un dato de alrededor de 17.500 millones de quetzales, que evidentemente son estimaciones, pero ya nos da una idea de la magnitud. Debemos concluir en este momento que aun cuando se desarticuló la línea, lamentablemente, a pesar del esfuerzo que se está realizando, todavía hay líneas 2, 3, 4 y 5, porque el problema continúa. Aquí tenemos que abordar integralmente puertos, aduanas, funcionarios, inteligencia. Una muy buena noticia es la que escuchamos del intendente de aduanas: la próxima publicación de la Política Nacional contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros. De esa se derivan 2 nuevas leyes muy importantes que le van a dar más instrumentos, y en lo operativo la creación de la unidad especializada contra el contrabando y la defraudación. ¿Qué debe tener ese marco legal? ¿Qué elementos, porque son todos los sectores los que están involucrados, pero esto parte obviamente de una política pública, no deben faltar para empezar a mitigar los efectos del contrabando? El proyecto que está preparando la Intendencia de Aduanas junto con el Ministerio de Finanzas, el MAGA, el Ministerio de Salud, Ministerio Público, PNC, DIPRAFON, Ministerio de la Defensa, o sea, es un esfuerzo interinstitucional, fundamentalmente actualiza, moderniza y entrega más instrumentos para la efectividad de las acciones de una ley que data del año 90. Desde el año 90 tenemos una ley contra el contrabando aduanero que ya se quedó desactualizada. Hay mucha confusión, incluso para quienes aplican la justicia, les deja márgenes para interpretar la ley, y entonces muchas veces esos márgenes de discrecionalidad no permiten la actuación efectiva de las autoridades. El otro cuerpo legal es una serie de reformas a por lo menos unas 15 leyes adicionales, porque por ejemplo, en el tema de cigarrillos o en el tema de alcoholes, la ley de alcoholes es de los años 40, y aún está ahí artículos que se aplican totalmente. Absolutamente, en cigarrillos desde el principio de los 70. En fin, este esfuerzo derivado de dar a conocer el tema de la política coordinada por la SAT y por el intendente de aduanas va a permitir entonces que tomemos conciencia y le entreguemos más y mejores instrumentos. El problema no se resuelve rápido. Estos son el camino que debe de recorrerse, y esperamos que en un par de años ya no hablemos tanto de estos problemas, aunque sí hay que reconocer, es muy difícil que algún día se erradiquen totalmente. Muchísimas gracias, Mariano Rayo, consultor de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales ASIES. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ha sido muy amable. Continuamos en Desafíos, un último bloque para seguir abordando el tema. Ella es Barbies, cara linda y cuerpo perfecto. Ella odia la pobreza y ama la locura, el dinero y las joyas. Conócela muy pronto en Guatevisión, lo mejor que ves. Cadena Nacional de Televisión informa el nuevo horario del programa Las Inolvidables.
todos los domingos a las 7:30 de la noche. Repito, domingos, 7:30 de la noche. Guatevisión, lo mejor que ves. Somos noticias, somos Guatevisión. Noticiero Guatevisión en sus emisiones fin de semana a las 8 de la noche. Noticiero Sábado, la noticia más completa con nuestro equipo profesional de reporteros. Noticiero Dominical, con la información más relevante de la semana y el análisis en frío de nuestro director editorial, Haroldo Sánchez. La gente ya está harta de tantos hechos de violencia. Mantente informado con Noticiero Guatevisión en sus emisiones fin de semana a las 8 de la noche, solo por Guatevisión. Lo mejor que ves. Todo lo que está pasando lo encuentras en guatevisión.com, con toda la información y entretenimiento las 24 horas. En la página web número 1 de los canales de televisión de Guatemala. Disfruta del mejor contenido hecho en nuestro país, con programación en vivo, actualización constante y lo último en información en nuestra página web y redes sociales. Ingresa a guatevisión.com y descubre todo lo que tenemos para ti. Guatevisión, lo mejor que ves. Y para terminar este programa especial donde estamos hablando del contrabando en el país, esta es la primera de una serie de programas que vamos a hacer sobre el tema. Está con nosotros el licenciado Luis Humberto Mazariegos, asesor de temas de contrabando de Agexport. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Bueno, nadie duda la complejidad del tema, pero muchos se preguntan cómo operan, cómo trabajan, cómo es realmente este sistema de tantos años cuando hablamos de contrabando, que ustedes lo tienen seguido y muy de cerca. Claro que sí. Allá en Agexport pues hay una alta preocupación de varios de los agremiados en referencia a la alta incidencia que el contrabando ha tenido en la competitividad de nuestro sector. Quizás algunas personas pues dirán, bueno, pues básicamente Agexport está conformada por exportadores. Sin embargo, muchos de nuestros agremiados pues tienen aquí sus plantas de producción en donde también surten el mercado nacional y se ven afectados por el ingreso de productos de contrabando. Que es un alto porcentaje, debemos decir, de las mismas empresas que exportan que también trabajan para el mercado interno. Es correcto, Ricardo, así es, así es. Es una especialidad nacional que también hemos abierto mercados a nivel internacional, pero este problema ha sido uno de los grandes problemas en los últimos años. ¿Cómo los afecta? Cuéntanos. Bueno, el ingreso de productos se da principalmente del área fronteriza con México y ahí tienes una diversidad de productos, desde productos alimenticios, conservas, leches, también vegetales, granos básicos, huevos, arroz. Y también tienes productos de cuidado personal, cuidado de limpieza. Entonces es una gama muy alta o muy grande de productos que incluso han hecho que la típica tienda o comercio guatemalteco se esté transformando en una tienda básicamente de productos mexicanos. Esto es a pequeña escala y a una muy, muy gran escala. Esto en general lo que hace es restarnos competitividad a nivel nacional y generar o ampliar la informalidad a nivel general. Cuando hablamos de acciones, de políticas concretas, porque cada vez es más común y realmente digo, ni siquiera lo hablamos a nivel de comercio informal, de personas que dicen voy a hacer mi súper a Tapachula y escuchamos esto en reiteradas ocasiones de gente que viene con los carros cargados de productos por la diferencia y la factibilidad que brinda el peso mexicano y todo lo demás que ya conocemos, pero realmente desde ahí también comienza el delito. Bueno, por supuesto, y esa es una parte del problema. Sin embargo, nosotros estamos muy, muy preocupados, pero con las grandes estructuras, hay grandes estructuras que ingresan producto a nivel de camiones, furgones y contenedores y lo almacenan en bodegas de 500, 800 hasta 1000 metros cuadrados de área. Entonces, prácticamente es un comercio, una competencia desleal que se está realizando a nivel nacional, especialmente en el área fronteriza, departamentos como Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, en donde la incidencia de mercado es de 10 productos, 7 son de contrabando. Claro. ¿Ya? Y a nivel nacional está entre 25 y 30% del mercado de productos de contrabando en comparación con el nacional. ¿Qué exigen ustedes como empresariado? Bueno, como ¿Y qué sugieren también? Claro, como bien lo mencionaba el señor intendente, existe la política nacional para el combate al contrabando, pero nosotros necesitamos que esa política, por supuesto, genere las acciones.
el delito del contrabando se está generando de forma flagrante. Todos los ciudadanos o todas las personas o todos lo vemos de forma flagrante todos los días. Vemos los pick-ups, camiones, buses, microbuses, trailers que traen producto de contrabando del área de México. Circulando sin ningún problema. Que circulan sin ningún problema. Entonces esta política, por supuesto, debe estar muy a la par de un compromiso de generar acciones que detengan. Y ser estricta por sobre todas las cosas. Pues al final tú tienes que las empresas nacionales y formales debemos de cumplir con una serie de requisitos, lineamientos y leyes que tienen sanciones graves hasta el cierre de un comercio o de una empresa, y nosotros lo que pedimos es que se actúe al margen de la ley, por supuesto. Hablando de requisitos y de todo lo que tiene que cumplir el empresariado guatemalteco, ¿cómo esto se ubica y cómo nos pinta a nivel internacional esta realidad que se vive en Guatemala, donde es tan alto el porcentaje de contrabando? Sí, por supuesto. En AGEXPO estamos muy preocupados de que nosotros, para competir en un mercado internacional o en niveles internacionales, debemos de cumplir con normas de BPM, HACCP, normas internacionales, quizás en lo privado particular, como la norma ISO. Estas normas de calidad garantizan la inocuidad de alimentos, la garantía de productos, el tener un registro sanitario. Sin embargo, ese producto que ingresa de contrabando no lo tiene o carece de ellos, y nos genera realmente una baja competitividad para nuestro sector o para nuestro país. Agradecemos muchísimo al licenciado Humberto Mazariegos, asesor de temas de contrabando de AGEXPO. Gracias por acompañarnos. Ricardo, gracias por el tiempo. Ha sido muy amable. Y a usted que nos sintoniza toda la semana, soy Ricardo García Santander. Vamos a tener la próxima semana también un espacio para seguir abordando, porque queremos escuchar a los productores, a esos pequeños y medianos empresarios guatemaltecos que realmente se ven muy afectados por el contrabando en el país. Hasta la próxima.